meramente, como diríamos, acumulativo, sino más bien entender la perspectiva de Dios a través de la historia que narra el Antiguo Testamento. Es decir, no vamos a hacer un panorama meramente histórico, como que, como que solamente son relatos y narraciones, sino más bien cómo Dios va impulsando su propósito a través de estos libros que hoy llamamos Antiguo Testamento, que más bien debería de llamarse Primer Testamento. Sería el nombre más adecuado, hablar de Primer, Segundo Testamento, y más que testamento, quizás alianza, como se le ha llamado con mayor propiedad, la alianza. Primera alianza, la nueva alianza, o la antigua alianza y la nueva alianza. Y de cómo Dios se relaciona con la humanidad a través de alianza. El vínculo de Dios, digamos, es con la humanidad. Eso es lo fundamental. La perspectiva divina es la perspectiva de Génesis. Vea Génesis capítulo 12. Génesis 12. Quizás arranquemos con Génesis 9 para que vean la intención divina. Génesis 9, vamos a arrancar aquí y ahí entramos a la palabra. Génesis 9 dice, versículo 1: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Pónganse de pie, hermanito, hombre. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cambio, ustedes sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Padre, permítenos en esta hora ver la perspectiva con la que tú miras la vida humana, la historia y el futuro, para entender nuestra participación en ese hacer reino al que tú nos has llamado a hacer. Padre, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A veces tenemos una idea equivocada acerca de diríamos, los intereses de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pensamos a veces un tanto confuso sobre esto. Y así decimos nosotros: el Antiguo Testamento
¿Qué pasa con esto ahorita para mientras? ¿Qué? ¿Y por qué tengo que pedírselo, vos? ¿No saben ustedes qué tienen que hacer? A veces pensamos que el Antiguo Testamento tiene que ver con Israel y el Nuevo tiene que ver con la iglesia. Esa es la manera tradicional de cómo se mira la Biblia. Tanto que algunos dicen, como el Antiguo tiene que ver con Israel, esto no tiene que ver nada para nosotros. Y hay quienes llegan hay quienes no hayan qué hacer con tanto pasaje rico del Antiguo Testamento. Leen Amós, leen Jeremías, leen Ezequiel y dicen, sí, pero esto tenía que ver para Israel. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Se pierden una riqueza de Dios porque ven la Biblia en esta perspectiva, que esto era para Israel y que esto es para la iglesia. Y en esa división que hacemos, deslegitimamos, desvalorizamos o hacemos a un lado una cantidad de pasajes como que no tuviesen ningún valor con la vida nuestra hoy, porque decimos eso era para Israel, eso era de los judíos, eso no es para nosotros, eso no tiene que ver nada con nuestra vida. O sea, como que grandes porciones de la Biblia no tienen que ver con la vida y la tarea de la iglesia ahora. Claro, esa manera de ver la Biblia ha hecho que muchas personas confundan aquello a lo que Dios nos ha mandado a hacer, echen a perder una riqueza enorme que hay en la Biblia. El apóstol Pablo dirá, toda la escritura es inspirada y toda esa escritura ha sido escrita justamente para nuestra edificación, dirá Pablo, pero lo veremos más adelante. Lo que quiero decir es que el interés de Dios no es ni Israel ni la iglesia. Ese no es el interés de Dios. Tanto en las escrituras del Antiguo como en el Nuevo, el interés de Dios es una cosa: la creación. Si Israel y la iglesia no están al servicio de la redención de la creación, olvídense entonces de la iglesia y de Israel. No tiene valor alguno. No es que Dios ame a Israel, como toda esa carga sionista que ha vestido el evangelio hoy día. Iglesias que se han encargado de promover a Israel y no el plan de Dios. Se han encargado de promover la iglesia y no el plan de Dios. El tema de Dios no es Israel. El tema de Dios no es la iglesia. El tema de Dios es la creación. Dios tiene la intención de recobrar su creación. Dios tiene el propósito de reconciliar su creación. Cuando Dios llama a un pueblo que se denominará Israel, no lo llama para ser él el objeto de atención de Dios. Lo llama para ser el instrumento del propósito de Dios. La importancia que tendrá Israel, el valor que tendrá Israel será solo en la medida que sirve al plan de Dios. Si no sirve al plan de Dios, no tiene importancia para Dios. Ya lo veremos en el Nuevo Testamento.
Cuando Jesús tajantemente les dice: a ustedes les he quitado el reino y entregado a otros que den fruto de ese reino. Y ya veremos a Pablo cuando escriba en Gálatas y Romanos que ahora ya no hay judío ni gentil. Ya el Israel según la carne, dirá Pablo, ya no es el que cuenta. El que cuenta es el Israel según el Espíritu. La verdadera circuncisión no es la del cuerpo, sino la del corazón. Y cuando él llegue a decir que judíos son aquellos que son de la fe de Jesús y no los que vienen a través de la descendencia de Abraham. De entrada, Juan el Bautista comenzará su mensaje a decir: arrepiéntanse y den frutos y dejen de estarse dando paja que son hijos de Abraham. Eso le quiere decir. Dejen de estar apelando a sus raíces históricas o sanguíneas. Eso no cuenta. Lo que cuenta es el arrepentimiento. Pero eso es lo que siempre dijeron los profetas. Eso es lo que siempre anunciaron los profetas. Que lo que para Dios contaba no era el nexo con la tradición de los patriarcas, sino la fe de los patriarcas. Eso es lo que cuenta. Y eso es lo que Pablo va a retomar y va a establecer a Cristo Jesús como la puerta de entrada a la redención, y ya no la pertenencia a un pueblo en particular. El problema que hemos enfrentado es que la iglesia evangélica, por una especie de, ¿qué diríamos? Una especie de confusión, ha pensado, creído, imaginado que Israel es el interés de Dios y que incluso la iglesia tiene que volverse hacia Israel. Y hay quienes pues quieren hasta vestirse igual que los judíos, ponerse el guacal en la cabeza y los trapos y todas las cosas que ponen, pensando que la fidelidad de la iglesia pasa por parecerse a Israel. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo vamos a ver en una panorámica breve, y aún más cuando entremos al Nuevo Testamento y analicemos las grandes cartas del apóstol Pablo y el Evangelio. El interés de Dios es este. Aquí está la preocupación divina, su creación. Los primeros libros de la Biblia nos plantean, los primeros capítulos del Génesis nos plantean el proceso divino de la creación, la acción divina de traer todo a la existencia. Aún cometemos no solo el error de creer que Israel es el interés de Dios, sino que aún pensamos que solo el hombre. Pero no solo el hombre es el objeto de la redención, es toda la creación. Por eso a veces también reducimos el evangelio solo a decimos la salvación de las almas, como que el evangelio quiere salvar algo que hay en nosotros, como que el evangelio quiere redimir una parte del ser humano. No, el evangelio redime todo, alma, cuerpo y espíritu. Por eso creemos en la resurrección. En la Biblia la esperanza no es la inmortalidad del alma, es la resurrección del cuerpo. Es decir, la redención de la vida humana es la redención de la persona humana entera, no una parte intangible que ande por allí. A veces pensamos que el evangelio tiene que ver con la salvación de algo que hay aquí adentro, algo que hay ahí dentro del ser humano, que le llamamos alma. En la perspectiva griega hay un alma allí que hay que redimir, y como que el evangelio es la salvación de esa alma que está ahí dentro. Pero no, el evangelio es la redención de toda la persona. Y la persona, aunque no logramos precisar de una manera exacta diríamos la complejidad de la composición o de la unidad humana,
la Biblia va a emplear diferentes formas para hablar del ser humano: alma, cuerpo, espíritu. Pero más que decirnos tenemos un alma, la Biblia va a decir somos un alma. Más que tener un cuerpo, somos cuerpo. Más que tener espíritu, somos espíritu. El ser humano tiene distintas formas de relacionarse. Se relaciona consigo mismo, tiene una conciencia de sí mismo, y a eso se le llamó alma. Tiene una conciencia de relacionarse con lo divino y se le llamó espíritu. Tiene una conciencia de relacionarse con los demás y eso se le llama el cuerpo, lo corpóreo. Es a través del cuerpo que nos vinculamos a los demás. No hay manera de accesar a los demás sino a través de lo que vemos en su presentación física. De ahí no hay otra cosa. Entonces, no solamente es que no solo es cosa que Dios quiera amar a Israel, ni tampoco es cosa de quedarnos solamente con una parte del ser humano, no, es la vida humana completa la que Dios quiere redimir. Ahora, pero esto va más allá, no es solamente la persona humana, es la creación total. El evangelio tiene que ver también con la ecología, con los animales, con las plantas. Y justamente Génesis lo puntualiza. Y dice el pasaje que hemos leído, versículo 9, yo establezco mi pacto. ¿Con quién? Versículo 9. Con ustedes y con sus descendientes. ¿Con quiénes más? Versículo 10. Con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, ¿con quiénes? Las aves, los animales domésticos y salvajes. Es decir, el pacto de Dios es con la humanidad y con la creación. Es todo lo que tenga vida. Dios tiene pacto con todo lo que tenga vida. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene vida salió de Dios. Porque Él es la vida por excelencia. Y todo lo que tenga vida no es sino, diríamos, depositario de esa vida que hay en Dios. Todo cuanto tiene vida no tiene vida en sí mismo, sino en tanto Dios se la ha comunicado. Y la intención divina en la redención de la creación es hacer pacto con todo lo que tenga vida. Y eso significa la preocupación de Dios por la vida salvaje, la preocupación de Dios por la vida vegetal. Tienen vida también. Hay vida allí. Todo cuanto tenga vida es objeto de la redención divina. Esto nos plantea una agenda amplísima de la iglesia. Esto nos plantea una preocupación integral de la iglesia. La misión de la iglesia es redimir todo lo que tenga vida. Todo aquello que tenga comunicación vital de Dios, todo está bajo la perspectiva de redención. Es como lo narra el libro de Jonás. Cuando el libro de Jonás dice que hasta los animales hicieron ayuno y que Dios tenía misericordia hasta de los animales. ¿Cómo no tengo yo misericordia, decía Dios, de tantas personas y de los animales? Es decir, la perspectiva divina es la redención de todo cuanto existe. ¿Por qué? Porque todo cuanto existe le pertenece a Dios. Todo cuanto existe nació de Dios. Tenemos a veces una idea que el mundo es del diablo y que pues de Dios nada más es lo espiritual, ¿verdad? Lo material es del diablo
y que de Dios nada más tiene que ver con lo espiritual. Y así la gente divide las cosas en lo material y lo espiritual, y lo material es del diablo y lo espiritual es divino, ¿verdad? Incluso se llega a hablar del cuerpo pues como la carne desgraciada, y el alma de uno como lo bendecido por Dios, ¿verdad? Y al cuerpo decimos, el cuerpo es del diablo, el cuerpo hay que someterlo, el cuerpo hay quienes tienen una idea equivocada de hacer ayuno para someter al cuerpo, porque el cuerpo es el pecador, el cuerpo es el desgraciado, el cuerpo es el impío. Y claro, el cuerpo pues no es más que la expresión exterior de lo que el ser interior quiere comunicar. Confundimos cuerpo con carne. Cuando Pablo habla de la carne, no está hablando del cuerpo como materia, como regalo divino. Cuando habla de la carne, habla de esa inclinación que tenemos los seres humanos al mal, de esa diríamos propensión que tenemos a rebelarnos contra Dios. La carne en la Biblia no se refiere al cuerpo, sino se refiere a la actitud del ser humano de querer vivir alejándose de Dios. La intención divina es redimir todo cuanto existe, porque todo es de Dios, todo cuanto existe le pertenece a Dios. No solo la humanidad, no solo lo espiritual, el mundo entero, el mundo material le pertenece a Dios. Dios es un Dios que tiene una perspectiva de redención total. Dios no está para redimir pedazos de su creación. Por eso la esperanza con la que termina Apocalipsis es de un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, la redención del cosmos. No es cuestión de redimir pedazos. Dios no se quedará con los pedazos de su creación. Dios va al final de los tiempos a recobrar toda su creación. Dios no se va a quedar con las migajas que el diablo le quiera dar del mundo, porque el mundo no es del diablo, él se lo ha robado. Él es ladrón. El diablo es señor y ha gobernado el mundo, pero por ladrón y por usurpador. Y Dios no envió a su Hijo para salvar pedazos de ese mundo cautivo. Dios envió a su Hijo para reconciliar toda la creación. Por eso Pablo dice, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él envió a su Hijo para reunirlo todo en la persona de Jesús. Él no ha venido a salvar migajas, ni pedazos, ni miseria. Ha venido a redimir todo lo que Él hizo. ¿Qué hay que Dios no haya hecho? ¿Qué existe que no venga de su mano? Todo cuanto ha salido de su mano, todo es aquello que es su intención divina de salvar, de redimir. Por eso la iglesia en todo lo que hace debe reflejar esa perspectiva salvífica de Dios. Es así que la intención de Dios es la creación. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y qué dice Dios? Vio que era bueno en gran manera. Dios estaba complacido. Había una armonía total. El hombre y la mujer estaban en una relación armoniosa. El ser humano con la creación. Dios bajaba y caminaba en el huerto con el hombre. La creación estaba reconciliada. La humanidad estaba en paz. Había una interacción positiva entre la creación y el hombre a través del trabajo. El trabajo ya no era para explotar, sino para desarrollar el propósito de Dios, hacerse cada vez más humano y continuar la labor de la creación divina. El hombre tenía que ser también creador con lo que ya existía.
Sin embargo, entra en la escena la rebelión del ser humano, entra el pecado, entra la rebelión y todo se desarma. El hombre y la mujer que se miraban y se decían que eran el uno para el otro, que el hombre cuando ve llegar a la mujer, el hebreo dice, esto sí es hueso de mi hueso, como diciendo, esto es lo que yo esperaba. Es decir, el hombre ve a la mujer, miraba a toda la creación, cada quien con su pareja, el toro y la vaca, el loro y la lora. Miraba el caballo y la yegua. Y él silbando en la loma. Cuando Dios crea a la mujer y el hombre ve venir ese volado caminando, dice el Génesis, en verdad la traducción debería ser así como una expresión de grito, esto sí. O sea, el hombre dice, he encontrado. Dios caminaba con el hombre con la creación, Adán le ponía nombre, había una armonía. Ahora ese hombre ya no dice esto es lo que esperaba. El pecado entra y Dios le dice, mira, esta mujer que me diste fue la que me vino a fregar. Ya no es lo que necesito, sino lo que me friega. ¿Verdad? Ya cambia la perspectiva, ya no es aquello que anhelaba, sino que ahora esto es lo que me tiene arruinado. Es como la soltería y después el matrimonio. No, mi amor, cuando son novios, no, mi amor, usted es lo que yo necesito, mi amor. Ya casados ni quieren volver a ver a la pobre mujer. De novio, sí, mi amor, con usted voy a estar toda la vida. Al año ya van para afuera los desgraciados. Cuando Dios baja, el hombre se esconde. El pecado, la rebelión vino a arruinar todo. Dios descendía al huerto, caminaban con el ser humano, hablaban. Hoy Dios baja y pregunta, ¿dónde estás? No lo haya. Se perdió la comunión con Dios. El hombre tiene una conciencia ya equivocada de sí mismo, ya no se ve sano. Hoy tiene vergüenza ya, descubre una realidad en sí misma que no le cuaja. Su desnudez le da vergüenza. Algo ha ocurrido en la conciencia de sí mismo. Busca las maneras de cómo solventar esa vergüenza. Ya la relación con la creación ya habrá cambiado. Ya el ser humano no ve la creación como compañera, sino como un objeto de explotación. Ya en la familia entra la muerte y ya el ser humano ve al otro ser humano no como compañero para buscar plenitud, sino como someto al otro. Aparece la esclavitud, aparecerá la idolatría, aparecerá el asesinato, aparecerá la explotación de la creación. Aquello que aparecía en el Génesis como el ideal, como algo con un potencial tremendo de generar una mayor expresión de la gracia divina, se trunca por la rebelión humana y todo se desorganiza. Se arruinan todas las relaciones, las horizontales y las verticales, y el hombre consigo mismo. A partir de ahí, Dios tiene el propósito de enmendar este error humano. A partir de esa rebelión, lo que se ha llamado la famosa caída, que realmente no es como mucha caída, es más bien una rebelión, porque caída es casi como algo accidental. Pero no fue accidental lo que pasó con el ser humano. El ser humano tomó ese camino. El hombre eligió ese sendero.
A partir de ahí las cosas van a caminar totalmente en contra del sentir de Dios. Ahora, Dios viene y viene para restaurar. Por eso, cuando aparece con el pacto con Noé, Dios tiene en mente de nuevo la creación. El diluvio es un intento de purificar la creación total. Y con Noé, Dios quiere renovar de nuevo la creación. Dios no pierde de vista su creación. Ahora, fracasan las cosas hasta el capítulo 11. Fracasan las cosas porque el ser humano sigue inclinado a la maldad, y entra el capítulo 12, donde Dios dijo: bájale brillo a estos monitores de aquí. Bájale el brillo, está muy chillón, hijo. En el capítulo 12, ahora Dios viene y hace de nuevo un pacto y llama a una persona. Llama a una persona que es Abraham. Dios comienza un plan de salvación. Dios comienza un esfuerzo de redención. Diríamos en una perspectiva, amados hermanos, todo comienza con la creación. La creación, diríamos, es lo más amplio con lo que abarca o arranca el Antiguo Testamento. Dios arranca con la creación. Ahí empieza todo. Y luego hay un proceso, diríamos, un proceso como de depuración. Dios, en ese plan de salvación, va a comenzar un proceso de elección. Y en esa elección, Dios lleva la intención de redimir toda la creación. Por eso dice capítulo 12, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y aquí viene la visión de Dios. Por medio de ti, ¿qué? Dios va a llamar a Abraham. Y le dice a Abraham: por medio de ti. Nótese el carácter instrumental de Abraham. La intención de Dios no es Abraham. La intención de Dios son todas las familias de la tierra. Dios no tiene en mente a Abraham como el objeto de su propósito. El propósito de Dios es la humanidad. Abraham solo será el instrumento. Abraham y su descendencia solo serán el medio a través del cual Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Me van siguiendo, hermanos? Es decir, la elección tiene la intención de convertir al elegido en instrumento. La elección no es un posicionamiento de privilegios. La elección no es una entronización para ser visto y reconocido por todos. Eso de decir Dios me ha elegido no es invocar privilegios, es asumir responsabilidades. ¿Me van siguiendo, hermanos? Dios me ha llamado no significa
que estoy invocando una especie de condición divina sobre mi vida. Es más bien, estoy reconociendo una responsabilidad que debo asumir y a la que me debo. Muchos entienden el llamado de Dios como que fuese una intención de Dios de colocarlo en un pedestal para que lo adoren. La elección, más que un autorreconocimiento, es el reconocimiento de un llamado, de una responsabilidad. La elección, más que privilegio, es tarea, es esfuerzo, es trabajo, es responsabilidad. Decir iglesia no es decir pueblo preferido por Dios, es decir pueblo que tiene la responsabilidad de bendecir a la familia de la tierra. Y si no lo hace, es pueblo inútil, no tiene mérito alguno. La preocupación de Dios no es la iglesia. La preocupación de Dios no es su identidad ni su doctrina. Dios no llamó a la iglesia para crear doctrinas. Dios llamó a la iglesia para reconciliar la creación con Dios. Si la iglesia se encierra en sus dogmas, tradiciones y tonteras locales, simplemente ha renunciado a ese llamado divino y no es más que un grupo religioso. Ya no es el pueblo de Dios. Pueblo de Dios solo es en la medida que cumple la voluntad de Dios. ¿Me van siguiendo, hermanos? Por medio de ti. Ese es el carácter del elegido. Instrumento divino al servicio del propósito de Dios. Eso era Abraham. A través de Abraham vendrá un pueblo que es Israel. Yo te daré descendencia. Esa descendencia adquirió la identidad de una nación llamada Israel. Pero Israel olvidó en el camino la intención de Dios. La intención de Israel era la misma intención de Abraham. Por medio de ti. Lo dirá en el Sinaí, Éxodo 20. Éxodo 19, perdón. Éxodo 19. Versículo 4. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que les he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque ¿qué? Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí, ¿qué, hermanos? Reino de sacerdotes. Israel, de cara a las naciones, Israel debía ser sacerdote de las naciones. Ese es el llamado de Israel. Y el pacto de Dios con Israel comprende dos partes. Ustedes serán para mí mi propiedad exclusiva. O como dice la Reina Valera ahí. Antes de eso, mi especial tesoro, eso. Dice, ahora vosotros seréis mi especial tesoro. Especial tesoro, esa es una parte. La otra parte es el reino de sacerdotes. No que Israel tendría sacerdotes dentro de él, no. Israel como comunidad sería sacerdote. ¿De quiénes? De las demás naciones. Porque todas las naciones le pertenecen.
Lastimosamente, todo el Antiguo Testamento lo que se encarga de enseñarnos es de cómo Israel tuvo una fijación en la primera parte del pacto. Ustedes serán, como decía, un tesoro especial. La elección la vieron en la perspectiva de ser un tesoro especial. Y en esa perspectiva de ser tesoro especial, Israel termina dejando de ser instrumento de salvación y se convierte en conservarse como un tesoro. Israel ya tiene la finalidad no de llevar salvación, sino de preservar el tesoro, preservar su identidad. Ya luego del exilio, Israel ya deja de ser un pueblo sacerdote y se ha convertido en una religión. Ya deja de ser una nación que en la perspectiva abrahámica lleve bendición a las naciones y termina convirtiéndose en una nueva religión sobre la tierra. Y entonces ya la tarea de ellos es convertir a la gente al judaísmo y ya no revelarles, como decíamos. ¿En qué pasaje estábamos viendo el tema de la sabiduría? ¿En qué libro fue? La sabiduría de la tarea de Israel era que las naciones dijeran qué nación más sabia. Es decir, que ¿qué libro fue que vimos? Y me acuerdo qué libro fue que vimos eso. ¿Quién se acuerda? Cuando la intención de Dios era provocar en las naciones un impacto por la ubicación geográfica de Israel. Las naciones que estaban en el norte bajaban al sur, pasaban por Israel. Las que subían al norte pasaban por Israel. Tenían que ver a Israel. Tenían que ver que Israel era distinto. No tenía, la tierra no la podían poseer las personas, no había ejército, no había rey, no había templo, como en las demás naciones. Las naciones pasarían y dijeran: enséñenos el templo. No, aquí no hay templo. ¿Y qué hay? Una carpa. Porque el tabernáculo era de pieles. ¿Mande? Con Abdías fue. Bien. Muy bien, hermanita. Exactamente. Entonces, las naciones dirían: enséñeme el palacio. No, aquí no hay palacio. Enséñeme la guarnición militar. Aquí no hay ejército. ¿Y cómo es que no hay ejército, no hay templo, ni hay palacio? Eso impactaría a las naciones. Porque en el plan original de Dios, con Moisés, estas cosas no eran parte del proyecto de Dios. Esto vino mucho después por la rebelión del ser humano. Fue con Saúl que el pueblo pidió rey. No había rey. Fue David quien tuvo la intención de edificar un templo. Dios nunca se lo pidió. Fue la monarquía la que creó ejércitos. No era parte del plan de Dios. ¿Cómo hubiese impactado a las naciones esto? Entonces, Israel, en lugar de presentar una alternativa a las naciones, se terminó convirtiendo ella misma en un tesoro y cuidar el tesoro. Es como las iglesias hoy día encerradas en sus tradiciones. No, es que nosotros vamos a cuidar nuestra identidad. Y metidos en el tema de la identidad. Es que somos bautistas y hay que preservar que somos bautistas. Lo más importante es ser bautistas. No, hermanitos.
Ni Dios en Abraham quiso fundar una religión llamada judaísmo, ni Dios en Jesús jamás quiso fundar una religión llamada cristianismo. Jesús no vino a inaugurar ninguna religión. Él vino a demostrar la vida que agrada a Dios. No vino a crear un sistema religioso. Él no vino a crear la base, no. Él vino a enseñarnos la vida que agrada a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le place? ¿Qué es lo que a Dios alegra? ¿Qué es lo que a Dios agrada? Eso vino diciendo Él. No vino a enseñarnos una religión. Pero claro, otra vez, la iglesia, al igual que Israel, olvida el sueño de Dios, olvida la perspectiva divina, olvida el anhelo de Dios de reconciliar la creación con Dios. Y en ese olvido termina concentrándose en ella misma. Se convierte la iglesia en un fin y no en un medio. Y comienza ya la iglesia a vivir para ella y no para el propósito de Dios. Al final, el Antiguo Testamento nos plantea el fracaso rotundo de Israel. ¿Dónde vemos el fracaso rotundo de Israel? ¿Dónde vemos, diríamos, reflejado ya de manera clara la desviación, la rebelión de Israel? Es decir, cuando Israel ya deja de ser significativo de cara al plan de Dios, nos queda de ver en la persona de Jesús. Particularmente en la cruz. La cruz refleja el fracaso de Israel. Ya Israel no es el Israel de Dios. Ya ese pueblo no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Ya ese pueblo llamado Israel, los judíos, ya ha perdido todo tipo de conexión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios envía a su Hijo, porque Dios se comunica a través de su Hijo, porque Dios se hace presente en Israel a través de su Hijo. Y ese pueblo llamado Israel, convertido ahora en una religión que dice inspirarse en David, en Moisés y en Abraham, y que dice ser el pueblo de la alianza, termina matando al enviado que representa la mente, el corazón y la intención de Dios. Entonces, en la cruz es el punto en el que todo el ser humano queda allí demostrando que es un fracaso. No solamente Israel en tanto creerse pueblo de Dios, sino el Imperio Romano en tanto creerse ser una nación que ha traído al mundo un tiempo nuevo, sino también al imperio griego que cree que con su educación produce sabiduría. La cruz refleja el total fracaso de todos los proyectos humanos, políticos, filosóficos o religiosos. La cruz refleja que el ser humano no entiende a Dios. La cruz refleja que Dios aparece en la persona de su Hijo. Roma, Israel y Grecia lo condenan. Por eso se acuerdan que dice que en la cruz había un letrero que estaba en 3 idiomas. ¿Cuáles eran los 3 idiomas? Arameo,
griego y latín. Es decir, Roma, Grecia, Israel. Todos quedan demostrados en la cruz que son un fracaso y todos quedan bajo el juicio de Dios. Por eso Pablo dirá en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno, nadie. Y él va a sentenciar en Romanos 3, judíos y gentiles, todos están bajo el juicio de Dios. Eso es lo que va a decir Pablo. En Cristo llega al punto culminante el fracaso de los proyectos humanos para traer redención. Ni la capacidad política de Roma, ni la capacidad de sabiduría de Grecia, ni toda la ornamentación religiosa de Israel, nada de eso. Los tres matan al Hijo de Dios en la cruz. Todos participan en la eliminación del único que en la tierra se podía decir con total propiedad representaba a Dios mismo. Ni la capacidad militar de Roma fue capaz de descubrirlo, ni la sabiduría de Grecia, ni la religiosidad de Israel fue capaz de descubrir que en ese hombre de Galilea ahí estaba caminando Dios, abriendo una puerta de reconciliación. A eso entonces, a eso se llega en el Antiguo Testamento. Pero aquí se abre, luego de la cruz, se abre una puerta de esperanza con la resurrección. La resurrección sobre Jesús, el enviado del Padre, el mundo entero fracasó. Creyeron cometer el acto más sagrado. Al clavar a Jesús en la cruz, pensaban los israelitas que estaban cumpliendo el mayor acto de purificación, el mayor acto de fidelidad a su religión. Pero al matar a Jesús estaban declarando de una vez por todas que estaban tan lejos de Dios como lo estaban los griegos, tan lejos de Dios como lo estaban los romanos. En la cruz, diríamos, el imperio organizado en la política, en la sabiduría y en lo religioso, en la cruz hicieron, diríamos, su mayor expresión de civilización fue matar al enviado de Dios. Pero no termina ahí la historia. Sobre esa misma persona, Dios va a emitir un veredicto, hará un acto de justicia, y el acto de justicia será la resurrección. La resurrección es el acto divino en el cual Dios declara que ese hombre condenado, por lo mejor producido por el hombre, diríamos, que esa persona condenada por ese sistema que para ese momento era lo mejor que se pudo haber creado, que esa persona asesinada era su representante. ¿Y qué hace Dios? Lo levanta de entre los muertos, lo sienta a su derecha. La resurrección es el acto en el cual Dios valida, en el cual Dios, diríamos, acompaña
Es el acto en el cual Dios dice: yo no estoy presente en la casa de César ni en las legiones romanas. Yo no estoy presente en el templo de Jerusalén ni en toda su ornamentación sacerdotal. No estoy presente en los grandes sistemas de sabiduría humana. Estoy presente en la persona, enseñanza y obra de Jesús de Nazaret. La resurrección es la opción de Dios. Dios no opta por Israel, Dios no opta por Roma, Dios no opta por Grecia. Dios opta por Jesús de Nazaret. Él es su Hijo en quien Él tiene complacencia. Y eso significa que en la resurrección es a partir de Jesús, no a partir de Israel, no a partir de la iglesia, sino es a partir de Jesús que Dios lleva adelante su plan de reconciliar todo otra vez. Por eso, a partir de aquí se abre de nuevo los horizontes y terminará el Nuevo Testamento hablando de la nueva creación. Hablando de la nueva creación. Por eso comienza el Antiguo hablando de la creación y terminará el Nuevo hablando de la nueva creación. Toda la historia de la Biblia va en una perspectiva, desde la creación hasta la nueva creación. ¿En quién es posible esa creación? En la persona de Jesús. ¿Cómo se anuncia a Jesús en las naciones del mundo mediterráneo y de la actualidad? Ese será el tema del Nuevo Testamento. ¿Cómo llega Jesús a las nuevas tierras? Digo porque hoy día se entiende y se dice: en tal tribu no hay iglesia, no hay cristianismo. Como diciendo que solo si hay una iglesia o solo si hay fe cristiana es que hay Dios en esa tribu. A veces pensamos que la misión es trasplantar iglesias. A veces pensamos que la evangelización es cristianizar. A veces creemos que llevar el evangelio es que las personas adopten toda la tradición cristiana y todos sus dogmas y todas sus doctrinas, y que si confiesan la Trinidad ya han sido evangelizadas. Y si construyen un templo así con pico cabal como los gringos, pues aquí ya hay evangelio. Y si comienzan a adoptar toda la manera de entender el evangelio occidental, entonces ya hay evangelio. El Nuevo Testamento nos dirá que la cosa no es así, hermanitos. El Nuevo Testamento va a enfrentar justamente eso. ¿Cómo convertir a Jesús a los gentiles sin que se hagan judíos? ¿Cómo sería la pregunta hoy día? ¿Cómo convertir a Jesús a las personas sin que se hagan cristianas? ¿Podría usted entender esa pregunta? ¿Cómo convertir a las personas a Jesús sin que se hagan cristianas? Esa es una pregunta fantástica. Ese es el corazón del Nuevo Testamento. Porque la iglesia de los 12 apóstoles, ellos pensaban que había que predicar el evangelio a los gentiles convirtiéndolos al judaísmo. O sea, ser de Cristo
implicaba también hacerse judío. Y esa será la labor del apóstol Pablo. Y dirá, el gentil no tiene por qué hacerse judío para pertenecer a Cristo. Son dos niveles distintos. Ese es el tema hoy. Pensamos que la tarea de la iglesia hoy es cristianizar a la gente. No, hermanos. No estamos para meterle la religión cristiana a la gente. Estamos para crear en ellos la vida de Jesús, la palabra de Jesús, la obra de Jesús. Y no solamente a este lado del mundo, en cualquier lado del mundo. No tienen que hacerse cristianos para ser salvos. Tienen que hacerse de Jesús. Ese es el tema del Nuevo Testamento. Pero lo veremos cuando arranquemos con el Nuevo Testamento. Lo que quiero cerrar yo aquí en cuanto al Antiguo es el esfuerzo de Dios de convocar a Israel. Termina, diríamos, en un fracaso rotundo en la cruz. Pero a ese crucificado Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y a partir de allí el mundo tiene de nuevo esperanza. Ahora, los cristianos van a tomar el Antiguo Testamento para demostrar que este Jesús encarna todo el propósito de Dios desde la creación. De este Jesús, Él es la vid verdadera. Israel se convirtió en la vid falsa. Él es el Hijo de Dios. Israel se perdió y dejó de ser hijo de Dios. Hay, diríamos, una panorámica breve que quiero señalar. Quiero presentarles un cuadro rápido para... Aquí he hecho una síntesis, diríamos, teológica. Ahora vamos a hacer una síntesis histórica del proceso del Antiguo Testamento. Diríamos, en estos, históricamente, diríamos, toda la construcción, ahora estoy hablando ya del Antiguo Testamento, no como un devenir teológico de Dios, sino como una composición literaria. Es decir, la formación del Antiguo Testamento como tal, como literatura, todo arranca de una conciencia, la conciencia de la liberación. El Éxodo es la matriz de todo el Antiguo Testamento. La matriz donde Israel llega a una conciencia, donde Israel llega a una convicción acerca de quién es Él como nación. Todo arranca con el Éxodo. El Éxodo es el acto de la liberación. Tal vez si pueden ampliar solo esta parte, hijos, y ponerla al centro. ¿Se puede o no se puede? Esta parte. Ahí está. Para que... ¿Y se puede poner más al centro? No. Me fijo ahí. No, aquí. No, para acá. No, ese, ajá, ahí, cabal. Bueno. El Éxodo, diríamos, el Éxodo es el momento de iniciación de una conciencia colectiva de ser pueblo de Dios. Y aún tendríamos que decir que en ese Israel que se forma en el Sinaí, ni siquiera son solamente
los descendientes de Abraham en la sangre. Porque el éxodo, más que la salida de un pueblo, fue la salida de una clase social. Dice Éxodo, acompáñenme. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 37. Éxodo 12, 37. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Ahora mire el 18, que diga 38. Con ellos, ¿qué dice? Salió también toda clase de gente de toda laya, dice la NBI. ¿Cómo dice la Reina Valera? Una gran multitud. Fíjese, el éxodo no se nos presenta como la salida de un pueblo, sino como la salida de una clase oprimida. O sea, no solo sale Israel, salieron todos los esclavos. ¿Están oyendo, hermanitos? Y todos caminarán en esa perspectiva de la esperanza que en Moisés se ha despertado de una tierra nueva. Y todos participarán, y lo dirá el apóstol Pablo. En Moisés todos bebieron del agua, todos comieron el mismo pan, todos fueron bautizados. El Israel que se constituye como Israel en el Sinaí no es solamente el Israel compuesto de un pueblo sanguíneamente descendiente de Abraham. No, es el Israel compuesto de muchos pueblos. En el Éxodo, el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí es ya una expresión primaria del plan de Dios de ser de bendición para todas las familias de la tierra. El Israel con el que Dios hace pacto en el Sinaí es un Israel formado por esos israelitas que nacen de la línea de Abraham, pero ahí se les une gente de toda clase. Por eso ustedes van a ver que en el libro de los Números y Deuteronomio aparecen gentes con descendencia que no tienen nada que ver de Israel. Todos los que se oponen, los que hablan mal, los que no creen, los que desarrollan incredulidad. Es más, ustedes van a ver cómo en el libro de Jueces y en el libro de los Reyes, aún bajo David, de repente aparecen personajes dentro del pueblo de Dios que ¿de dónde salieron? ¿Cómo es que se les considera como parte de Israel? Bueno, aparece Urías el Eteo. ¿Qué se quiere decir? No está en la línea sanguínea de los israelitas, pero es parte del pueblo de Dios. Usted va a ver cómo aparecerán una serie de personajes. Bueno, no vayamos tan lejos, pues. Caleb, ¿cómo se le llama a Caleb? ¿De qué nacionalidad se le expresa a Caleb? Caleb no. Ustedes van a ver que originalmente a Caleb se le ubica no como israelita, que su descendencia terminó encajando en la tribu de Judá es una cosa, pero usted vea a Caleb para no ir tan lejos, pues. Quiero que vea a Caleb
cómo se le va a llamar a Caleb originalmente. En el 13:6 se dice Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de... Estoy en números, hermanitos. 13:6. Ajá. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Esto es en esa ubicación de Caleb. Luego dice en Jueces, permítame, no en Jueces, cuando Caleb va donde Moisés, donde Josué, perdón, y le pide los territorios conforme a la palabra. Mire cómo se le llama. Josué 14. Vaya, dígame cómo se le llama 14:6. ¿Cómo se le llama? La NB dice el kenicita, keneseo. El ceneceo. Fíjese cómo se le llama. Caleb el ceneceo. Cenaz no tiene que ver nada con Israel. Se le llama ceneceo como los demás pueblos, amorreos, heveos, eteos, jebuseos, ceneceo. La descendencia de Caleb no es de Israel. Él es ceneceo o kenicita, como le llama la NBI. Entonces, Caleb no viene de Israel como tal. Él es ceneceo. Pero todos los pueblos, cuando hacen pacto con Dios en el Sinaí, se adjudican y se conforman en 12 tribus. Pero estas tribus no son tribus puras, de decir, la tribu de Judá, todos vienen de Judá. No. Allí se conformaron. Es decir, los diferentes que iban agrupados se conformaron en diferentes tribus, pero por una designación simbólica, no porque eran químicamente puros en su sangre, de la descendencia de Rubén, de Gad, de Manasés. No. La división en el Éxodo en tribus no viene por sanguinidad, sino es la nueva conformación que se hizo en el Sinaí. Ya un Israel multicultural, un Israel muy diverso, un Israel tan amplio, un Israel que ya en su génesis encarna el propósito de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. El Éxodo fue el primer acto divino en el cual se cumple la promesa de Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Y usted va a ver cómo en el Antiguo Testamento aparecen personajes que no tienen nada que ver con una descendencia pura, digamos, de pura sangre, pero que son ahora parte del pueblo de Dios. Porque el Israel que nace en el Sinaí no es un Israel sanguíneamente puro. Esa es una ficción. Esa es una ilusión. Eso no existe. Mucho menos cuando fueron al exilio. Y en el exilio se mezclan con gente de toda raza. Y aún más, ¿quién es judío puro hoy día? Si lo que hay son judíos rusos, judíos alemanes, judíos norteamericanos, judíos griegos, judíos, porque
Porque han entrado en contacto con el mundo entero. Jesús es la encarnación misma de eso. La genealogía de Jesús está compuesto por personas que no eran de sangre judía pura, diríamos. Por eso Mateo 1 arranca con eso. Las mujeres que participaron en la genealogía de Jesús ni siquiera se parecían a judías. Ahí aparece Rahab, Ruth la moabita, aparece Tamar. Son 5 mujeres que solo María al final, que no son judías. En Jesús, el plan de redimir a todas las naciones se hace en su persona. Ni siquiera Él es judío químicamente puro. Es decir, eso no existe, hermanos. No sé por qué la iglesia tiene que estar, en lugar de estar viendo a Jesús, está viendo a Israel, no sé yo. En lugar de tener su vista en las cosas celestiales que definen la existencia, está viendo hacia Jerusalén. Esa mentalidad solo demuestra una ignorancia crasa, cruel de las Escrituras. Ustedes, amados hermanos, no han sido llamados para andar predicando a Israel. Han sido llamados ni para predicar a la iglesia. Han sido llamados para predicar a Jesús. Pónganse de pie, hermanitos. Vamos a llegar hasta aquí. Les quiero decir, el siguiente martes vamos a estar otra vez aquí hoy. Va a ser el último martes de la Escuela de Predicadores, para luego entrarnos a planificar otras cosas. Así que el siguiente martes otra vez aquí. Hoy vamos a cerrar esta panorámica. Si usted es llamado por Dios, no es llamado para estar de adorno, hermanito. El llamamiento no es el acto divino para ponerlo a usted de adorno en un pedestal. El llamamiento de Dios es una responsabilidad de Dios sobre usted para trabajar en pro de la reconciliación del mundo con Dios. ¿Usted es llamado? Entonces a trabajar. ¿Es llamado usted, hermanito? ¿Es llamado, hermana? Pídale a Dios no faltar jamás a ese llamado. Pídele al Señor en esta hora poder responder siempre a ese llamado. Que a través de su vida, su tiempo, su cuerpo, sus energías, vayamos haciendo reino de Dios. Quizá en pequeñas acciones, quizá en un pequeño servicio, pero vamos haciendo reino. Esa perspectiva de dar testimonio de la obra redentora de Dios. En una invitación, en una palabra, en un mensaje, en una oración, en una intercesión, en una liberación, en una sanidad, en un ayudar al prójimo, en un extender la mano. La tarea de la iglesia no es vivir encerrada en tradiciones, no es vivir custodiando liturgias. La tarea de la iglesia es provocar vida, provocar liberación. La tarea de la iglesia es que se experimente una perspectiva nueva de ser persona, un renacer, un comenzar a vivir. Padre, jamás nos permitas caer en tradiciones y religiosidades. No, Señor, no nos dejes convertirnos en un fin en sí mismo. Haznos una iglesia que en palabra y en obra
provoque vida. Que en su palabra y obra haga reino. Que en su palabra y obra despierte presencia de Dios. Vida donde hay muerte. Luz donde hay tinieblas. Reconciliación donde hay odio. Que mis hermanos y mis hermanas no olviden. En tu palabra mi fe descansa. Y que sean fieles a ese llamado. Porque eso es lo que Dios toma en cuenta para hacer especial tesoro.